Vamos a comenzar, amigos, este bloque y vamos a recibir, como lo habíamos anunciado, al doctor Mario Spangenbeck, que es grado 4 de la Universidad Católica del Uruguay en lo que es el área del derecho penal. Vamos a hablar del nuevo Código Procesal que tiene Uruguay y vincularlo a esto, a lo que es el tema vigiato, por ejemplo, y seguridad rural. Ayer estuvimos conversando, doctor, sobre este tema en la radio en Carve. El tema vigiato es un tema muy sensible en lo que es el aspecto vinculado a la seguridad rural. ¿Este nuevo proceso penal implica algún cambio en el tema, por ejemplo, a vigiato, analizándolo dentro de lo que es estrictamente el tema de seguridad rural? Sí. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto como siempre. Sí, implica varios cambios. Yo creo que uno de los primeros o los más importantes es que la estrategia de la prevención del delito y de la represión del delito pasa a estar en manos del Ministerio Público. Es decir, deja de estar la investigación a cargo de los jueces y pasa a tener la investigación los fiscales. ¿Eso es mejor y da más garantías a la hora de la investigación? Eso en primer lugar es como debe ser. O sea que ya partimos de poner las cosas en orden. Pero lo segundo es que le permite a los fiscales, cosa que no podían hacer los jueces antes, desarrollar estrategias generales de combate al delito. Un juez debía juzgar solamente el caso concreto que se le sometía a su competencia. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación, a partir de instrucciones generales, etcétera, puede desarrollar líneas que permitan, en este caso en concreto, combatir el abigeato u otros delitos contra la propiedad en el ámbito rural de forma más genérica y más inteligente. Claro. A modo de ejemplo, una denuncia de abigeato en Villa del Carmen que estaba bajo la jurisdicción de un juez estaba limitado a ese caso y no tenía la posibilidad de analizar la posibilidad, por ejemplo, si detrás de eso estaba una organización que abarcaba un área mayor o zonas diferentes del país. Claro, se podrían juntar investigaciones de distintas jurisdicciones que permitieran, que es lo que corresponde en estos casos, no quedarnos únicamente con la primera persona en la línea de batalla, sino ir a quienes están detrás. Porque la investigación en este caso está a cargo del fiscal, entonces. Exacto. Bien, doctor, ¿y la interpretación o la sensación esa de que hay es suficiente cuando se encuentra alguien cometiendo un ilícito, pide perdón, pide disculpas, devuelve lo que robó? Da como una sensación de que es más permisivo de alguna forma este nuevo código. Sí, no lo es, los delitos siguen teniendo las mismas penas que tenían antes, lo único que cambia es el proceso, que cambia de forma sustantiva y con una diferencia que está lejos de ser menor, que es que hemos reconocido e incorporado al proceso a la víctima. Es decir, la víctima va a ser escuchada, la víctima tiene posibilidades de participar del proceso, tiene posibilidades de pedir pruebas o medidas en relación a la persona indagada. Entonces, desde ese punto de vista, no solo es más garantista con el imputado, que lo es, sino también es más garantista con las víctimas de los delitos, que hacía falta. Antes de este nuevo proceso penal, si quien cometió un delito pedía perdón, devolvía lo que robaba, ¿pasaba exactamente lo mismo de ahora? ¿La diferencia es que ahora lo vamos a conocer al hecho y antes por ahí no lo conocíamos? Hay dos cuestiones. Podríamos separar en lo que llamamos delitos graves o delitos menores, digámosle. La realidad es que en el sistema anterior una persona por un delito menor no era procesado con prisión y además luego al momento de la sentencia de condena no se le imponía en los hechos ninguna privación de libertad o ninguna restricción. El sistema actual del proceso penal lo que permite es encontrar vías alternativas a resolver el conflicto, que lo hace más transparente, pero además le otorga a la víctima la posibilidad de tener una satisfacción final al problema, cosa que antes no ocurría. Entonces, desde ese punto de vista, yo no creo que sea más benigno con el indagado o que lo trate de un modo más suave o más laxo. Por el contrario, creo que además, a partir de ahora, los juicios orales y públicos van a permitir que los ciudadanos sepan en base a qué motivos se adoptan las decisiones. Claro, aprovechando su presencia y además como grado 4 en la Universidad Católica de Derecho Penal, el tema abigeato concretamente, por ejemplo, una carneada antes o hasta ahora o en muchos casos, la sensación que da es la interpretación del juez, en muchos casos tiene que ver con la necesidad de carneó por necesidad y no hay detrás una organización y en definitiva hay un perjuicio para el dueño de los animales, pero la interpretación del juez va por ese lado. ¿Eso se mantiene, el espíritu del legislador
a partir de lo que han sido las modificaciones, ¿es esa o no es tan así como a veces se percibe? Sí. Yo creo que el legislador, fundamentalmente a partir de los cambios del año 2016, ha brindado un mensaje muy fuerte en relación a la vigidato. En primer lugar, al aumentar las penas cuando estábamos ante, por ejemplo, una organización criminal o un afán de lucro en la realización de la vigidato. Pero además de eso, lo que ha hecho el legislador de algún modo es brindarle un mensaje claro a los jueces y a los fiscales de que la política criminal del Estado debe reforzarse en relación a los delitos contra la propiedad en el ámbito rural. Yo creo que eso, con la investigación en manos del Ministerio Público, es más factible que se traduzca a la realidad que lo que teníamos teniendo antes. Para usted y como conclusión, este nuevo proceso penal es mejor frente a lo que se tenía antes. Es absolutamente mejor, y da más garantías. Es más honesto porque cada uno se dedica a hacer lo que debería hacer, es más transparente y es más democrático. Da más garantías para quien es víctima de una situación de delito. Exacto, para todos, es decir, para el imputado, para la víctima y para todos nosotros como ciudadanía de poder saber en base a qué se toman las decisiones. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto y buen día. Vamos a hacer una breve pausa y en instantes continuamos con otros temas.